Ya, se supone que ahí estoy grabando. ¿Ven bien mi presentación? Ahí. ¿Se ve mi presentación? Sí, perfecto. Oye, bueno, vamos a iniciar entonces nuestra nueva clase del día de hoy. Estamos en el capítulo de nociones de estabilidad. Vamos a hacer un breve repaso antes de seguir avanzando, aunque prácticamente la clase anterior con la sección, con el paralelo 1, ya terminamos lo que era la materia. Lo primero es qué es lo que es la estabilidad. La estabilidad en el sistema de potencia es el concepto de poder permanecer en equilibrio de operación o sincronismo, aun cuando ocurren perturbaciones en él. Entonces, aquí en el ámbito de las perturbaciones existen tres estados. Una que dice relación con la estabilidad transitoria, cuando hablamos de grandes perturbaciones, la estabilidad dinámica, cuando estamos hablando de pequeñas perturbaciones, uno saca una carga o coloca una carga, pero de pequeño tamaño, envergadura. Las transitorias pueden ser cuando uno saca o coloca una carga de gran envergadura, o, por ejemplo, alguna falla en el sistema. Entonces, toda esta teoría se basa en este concepto que conversamos el otro día en clase, que tiene que ver con el sincronismo que tiene que haber entre la frecuencia con la cual producen la energía los generadores versus la frecuencia del sistema. Y cómo todos estos generadores tienen que ser capaces de poder operar en sincronismo. Todo esto considerando que tenemos aquí una inercia que es propia de estas grandes máquinas y que además vamos a tener una relación entre lo que es el torque mecánico, que es el que tenemos aquí, versus el torque eléctrico. Recordemos que el torque mecánico es lo que nos entrega esta potencia motriz en este generador, que puede ser una turbina en una caída de agua, el vapor a presión moviendo la turbina, etc. Así que tenemos una relación entre el torque mecánico y el torque eléctrico. Cuando estos dos torques, estas dos energías que nos están siendo entregadas son exactamente iguales, no tenemos este torque acelerante. ¿Qué quiere decir? ¿De qué nos habla este torque acelerante? Admitir. Este torque acelerante nos habla de el cambio en esta velocidad angular de esta máquina. Y es por eso que aquí tenemos el concepto que tiene que ver con el momento total de inercia y además esta derivada segunda de un ángulo de desplazamiento del rotor respecto de un eje estacionario en el estator. Entonces, cuando no tenemos este torque acelerante, esta variación de este ángulo, esta aceleración, no es tal, y por lo tanto lo que nosotros tenemos es esto que está aquí. Es decir, este ángulo nosotros podemos saber dónde está dependiendo de la velocidad de la máquina, del tiempo y del ángulo con el cual partimos. Entonces, a partir de esta definición, interrúmpanme, por favor, cuando lo estimen conveniente por cualquier consulta. Estamos repasando la clase anterior y lo que ya hemos visto. Entonces, con esta ecuación lo que nosotros hacemos es poder calcular la relación, en vez de tenerla en términos de torques, que es lo que está aquí, poder pasarla en términos de potencias, ¿ya? Y en términos de potencia, lo hacemos respecto de la potencia mecánica, potencia eléctrica, algo bastante más común respecto de lo que nosotros tenemos, y se hace en función a este ángulo de su m, que es el valor del ángulo inicial con el cual tenemos este proceso. Fíjense que, de nuevo, cuando la potencia acelerante es cero, no tenemos podemos saber dónde está este ángulo respecto en este eje fijo en el estator, pero este ángulo no se va a acelerar. Y por tanto, estuvimos viendo esa ecuación y estuvimos viendo esta otra ecuación, que es la ecuación potencia-ángulo. Esta ecuación nos entrega la potencia eléctrica dependiendo de una tensión interna de la máquina, una tensión en algunos terminales fuera de la máquina, un X, que es la reactancia que hay entre la tensión E y esta tensión B, a esta es la X, no lo olviden, y seno del ángulo de esa máquina, que es exactamente el mismo ángulo que veíamos acá, este angulito que tenemos aquí. Con esas dos ecuaciones nosotros podemos establecer qué es lo que le puede pasar a una máquina cuando está en sincronía, ¿ya? Entonces, lo primero de mencionar es poder basarlo en qué sucede con este ejemplo.
Esta que está aquí, esta curva que tenemos aquí, es la ecuación potencia-ángulo de la máquina. E por B, lo voy a escribir aquí de nuevo, E por B dividido en X seno del ángulo delta, así que dependiendo del ángulo delta, ¿ya? Del ángulo delta que tenemos aquí, es cuál va a ser la potencia eléctrica que nosotros vamos a obtener, y eso es lo que está representado por esta curva. Cuando estas dos potencias, eléctrica y mecánica, son exactamente iguales, no tenemos potencia acelerante, y por lo que no podemos tener potencia acelerante, el ángulo delta se mantiene constante. Ahí está. Entonces, en este caso, si este es el valor de la potencia mecánica, estamos operando en este punto, y como estamos operando en ese punto, entonces estamos en sincronía. En este ejemplo que vamos a ver aquí, lo estamos repasando, la potencia eléctrica se va a cero. Como se va a cero, entonces nosotros tenemos que la potencia mecánica va a estar en este eje. Como la potencia, perdón, eléctrica se va a este eje, acá arriba va a estar la potencia mecánica, tenemos entonces que esta ecuación se transforma en esto. Recuerden que aquí era menos la potencia eléctrica, pero la potencia eléctrica se fue a cero. Con eso entonces nosotros tenemos qué es lo que le va a pasar a ese ángulo. Ese ángulo al cuadrado del tiempo se va a empezar a cambiar su valor dependiendo del valor inicial que tiene, que es ese que tenemos ahí, y va a cambiar dependiendo de la potencia mecánica y la inercia de la máquina. Ese ángulo entonces va a empezar a aumentar, y una vez que este ángulo aumenta, en algún minuto, entonces este problema que de la potencia eléctrica se había ido a cero, nosotros quizás pudiésemos solucionarlo. Al solucionarlo, el ángulo con el cual se va a estar moviendo esta máquina va a ser este ángulo delta sub c, y fíjense que si yo voy aquí a esta ecuación y en vez de colocar delta 0 coloca delta sub c aquí, entonces voy a tener otra potencia eléctrica que en este ejemplo va a estar dado por este punto D. Fíjense que en ese punto la potencia eléctrica, que es lo que tenemos acá arriba, es mayor que la potencia mecánica, por lo tanto se empieza a producir una aceleración pero negativa. Y lo que hace es que entonces esta velocidad con la cual iba cambiando este ángulo se empieza a reducir. Eso sucede en el punto E, donde esta potencia, esta aceleración propiamente tal se iguala, y por lo tanto el ángulo comienza a retroceder. ¿Por qué comienza a retroceder? Porque la potencia eléctrica es mayor a la mecánica. Y eso es lo que se muestra aquí. Entonces, este proceso va a estar oscilando en este sistema hasta que finalmente esto, desde el punto de vista práctico, las pérdidas hagan que nuevamente llegue a ese punto de operación finalmente. Y ahí estaríamos hablando de que este es un sistema que estaría operando en régimen oscilatorio, pero que nuevamente se estabiliza una vez que estas dos energías se compensan. ¿Cuáles energías? Las energías que están dadas por estas áreas A3 y A4. ¿Ya? Entonces, una forma de poder determinar cuál es el ángulo crítico máximo con el cual nosotros podemos liberar una falla, entonces se obtiene a través de estas ecuaciones, este desarrollo que aparece aquí en este ángulo, que es el que nos permite calcular el ángulo crítico. En este caso, este ángulo crítico es el ángulo máximo que puede avanzar este ángulo delta sub cero como máximo para que esta área A1, que es la que está aquí achurada, sea exactamente igual al área A2. Fíjense que si se hace antes, lo voy a hacer antes el ejemplo, aquí, fíjense que esta que tengo aquí va a ser el área, esto que estoy aquí poniendo como en rojo, como el área donde se le está entregando más potencia mecánica que potencia eléctrica, ¿ya? Es decir, es una potencia acelerante. Y fíjense que voy a tener toda esta área que estoy marcando acá para poder desacelerar ese proceso. Entonces, en este ejemplo, que yo les he hecho aquí con rojo, la potencia acelerante es mucho menor que la potencia mecánica desacelerante, y por lo tanto yo sé que va a haber tiempo suficiente para que esto finalmente oscile y nuevamente llegue a su régimen estable. Otro caso sería, voy a borrar aquí, otro caso sería, clic, voy a ir con mi lápiz verde, lo voy a colocar aquí, cuando me tomo más tiempo, fíjense que voy a llegar hasta aquí, clic. Cuando me he tomado más tiempo, fíjense que el valor de la potencia acelerante va a ser toda esta área que tengo aquí. Y el valor de la potencia desacelerante solamente va a ser este pequeño triangulito que está aquí. Es decir, la cantidad de energía que le voy a colocar cuando se está acelerando va a ser mucho mayor que la energía que tengo disponible para poder desacelerarlo. Y en este caso, entonces, este
proceso no va a quedar en régimen estable y por lo tanto va a perder esta estabilidad. Entonces la pregunta que viene de cajón es, ¿cuál es este ángulo crítico, este ángulo máximo? Y eso entonces se obtiene con que esta área A1 sea exactamente igual al área 2. El ángulo delta sub 0 lo tengo, es el ángulo inicial de operación. El ángulo delta máximo también lo tengo, es exactamente el mismo que el delta sub 0, 180 menos ese delta sub 0. Y por lo tanto lo que hay que hacer es encontrar este ángulo crítico. Ese ángulo crítico uno podría asociarlo a un tiempo crítico que algunas protecciones pudiesen resolver este problema. Entonces, este desarrollo que está aquí abajo es específico para este problema que le estoy mostrando aquí. Dice, el área 1 es la potencia mecánica, la integral entre delta sub 0 y delta crítico, y el área 2 es la integral entre la función sinusoidal que tengo arriba, que es la que tengo acá abajo, menos la potencia mecánica, que es la que asumimos nosotros constante, integral entre el delta crítico y el delta máximo. Tengo una pregunta de BBC. Entonces, si libero la falla antes del ángulo crítico, ¿igualmente alcanza la estabilidad? Por supuesto, BBC. Por supuesto, porque la energía acelerante que tú le has entregado antes del ángulo crítico es menor que la energía que tienes disponible tú para desacelerarlo. Y por lo tanto, se puede decir que si tú despejas la falla antes del ángulo crítico, en este ejemplo, es que entonces tú has propiciado la estabilidad de este sistema. ¿Ya? Perfecto. ¿Se entiende ahí BBC? Perfecto. Ya, así que aquí viene matemática. Esto, por favor, estimados estudiantes, les pido que practiquen esto de las integrales. La integral de un seno es un coseno, pero entre seno y menos coseno, ahí es donde de repente se me equivoca. El otro punto que yo siempre les recalco aquí, esto generalmente, todo esto se trabaja en radianes, ¿ah? Y después ustedes pueden interpretar el ángulo en términos de grado, porque fíjense que aquí van ángulos y estos ángulos están en radianes en la ecuación, ¿ya? Por eso que no se deben equivocar con esto. Aquí está entonces el desarrollo. A ver, la ecuación del ángulo crítico para este problema está aquí del área 1 y el área 2. Para eso entonces uno llega a esta ecuación de ángulo crítico, les recomiendo a ustedes que lo hagan, considerando que aquí tengo el ángulo máximo, aquí el ángulo crítico, y fíjense que dado que tenemos esta estructura, podemos ocupar esta ecuación que está aquí, fíjense, esta que tengo aquí, para calcular el tiempo crítico, pero por favor, solo esto es válido para este problema, es decir, ¿cuál es este problema? Para aquí de nuevo, clic, 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 clic. ¿Ya? ¿Cuál es este problema? Este problema es, estoy operando en este punto y la potencia eléctrica se me ha ido a cero y luego vuelve a la misma potencia, a la misma estructura de potencia, la ecuación potencia-ángulo que tenía antes. Para este problema, esta ecuación es válida y esta ecuación es válida. ¿Ya? Miren, aquí hay otro ejemplo que fue el que vimos también en clase. En este caso, tenemos una falla en el punto P, ahí. Antes de que no hubiese esta falla, el sistema está funcionando con este generador, con este transformador, dos líneas entregando a una barra infinita. Una barra infinita puede ser todo el sistema eléctrico de potencia chileno, ¿eh? Como lo hacen los distintos generadores. A eso se le conoce como barra infinita. Entonces, lo que hay que determinar aquí son las tres instancias. Antes de la falla, durante la falla y después de la falla, para poder saber cuáles son las áreas que tenemos que integrar. Entonces, antes de la falla tenemos este circuito. Así que nosotros tenemos que establecer la ecuación potencia-ángulo de este sistema entre E, V y la reactancia que hay entre estos dos puntos. Por eso que yo aquí, le hacía este punto. E, V, la X que hay entre ellos es la X que va en la ecuación potencia-ángulo. Entonces, oye, todo esto estamos repasando. Así que aquí está el desarrollo que lo hicimos en la clase anterior también para poder determinar esa reactancia, para poder determinar en primer lugar la tensión interna de la máquina, porque nos dan un punto de operación, y con esa tensión interna más la reactancia propia de la máquina, que la podemos mirar aquí súper fácil, miren, el paralelo entre 0,4 y 0,4, 0,2. Y tengo que saber la reactancia entre este punto y este, así que 0,2 aquí, más 0,1, 0,3, 0,4, 0,5. Ahí está la reactancia, perdón, ahí está. Ecuación potencia-ángulo, tensión interna, tensión en los terminales de la barra infinita, más la reactancia por unidad.
Así que aquí tengo mi ecuación potencia-ángulo antes de. Esa ecuación es la que tengo ahí. ¿Ya? Esa es la que tenemos ahí. ¿Cuál es el punto de operación de esta máquina? Podemos saberlo, porque aquí nos decían que la potencia mecánica de este problema era 1 por unidad. Así que sabemos que si yo hiciera aquí, este sería 1 por unidad, y este puntito que está aquí sería el 2.1. Ya, ahí lo hice. Y este ángulo que está aquí es el ángulo de la tensión interna. Oye, 28.44, ahí está. 28.44. Ya todo esto lo he conocido antes de. Vamos durante. Se supone que durante, aquí está la falla, se va a tierra. Así que ahí hay un cable a tierra, que entonces nosotros aquí en la mitad tenemos un cable a tierra, clic, ahí, y tenemos que entonces calcular. Fíjense que cuando esto está sucediendo, parte de la energía, voy a borrar aquí, parte de la energía. Parte de la energía, cuando aquí tengo un cable a tierra, una falla, se me va a ir desde el generador a tierra, pero la otra va a estar pasando hacia arriba. Por eso que en este ejemplo, la potencia eléctrica durante la falla no es cero. No es lo mismo que esto. Aquí la potencia eléctrica era cero. Aquí la potencia eléctrica durante la falla no es cero porque algo está pasando por arriba. Menos, pero algo. Entonces, por eso que aquí nosotros entonces tenemos que determinar para este circuito cuál es la reactancia equivalente que hay entre estos dos. Y aquí, como lo comentamos en la última clase, es la ecuación, es determinar la reactancia equivalente entre, ¿cómo se llama? Entre la tensión interna y la tensión en los terminales. Así que aquí hay que pasar de una estrella, de una delta, perdón, a una estrella. Así que voy a tener ahí, ahí. Estas tres que van a quedar aquí se suman. Y una vez que tenga esa suma, paso de nuevo a la delta, que es lo que tengo aquí. Entonces, ¿cuál es la reactancia que hay entre este punto y este? Esta que tengo aquí. Tensión en los terminales, perdón, ahí tensión en los terminales, perdón, barra infinita, tensión interna, reactancia entre ellos, aquí tengo la ecuación, entonces durante la falla. Entonces si me vuelvo a 3, durante la falla, voy a colocarlo con otro color aquí, tengo otra ecuación aquí, ¿ya? Que es la que se produce durante la falla, cuyo valor máximo es 0,808. Y después dice, en este mismo problema, la explicación dice, mire, se detecta la falla y se abren los elementos de protección que hay en la línea 2. Voy a volver hacia atrás. Aquí hay elementos de protección, aquí. Entonces detecta la falla y sacan toda esta línea. ¿Qué es lo que queda sucediendo? Ahora quedamos entregando energía hacia el sistema, pero fíjense que no es la misma cantidad de energía, es menos, porque ahora solamente tengo una línea. Entonces, eso es lo que está aquí, después de la falla. Y lo mismo se determina la reactancia entre este punto y este, 0,4 más este 0,3, tengo 0,7, misma ecuación. Así que aquí tengo la ecuación antes, durante y después. ¿Dónde viene la parte interesante? Que es cómo saber las ecuaciones que están. Entonces, originalmente estoy aquí funcionando en este puntito que tengo aquí, en el azul. ¿Se ve o no el puntito azul? ¿Se ve el puntito azul que he hecho? Sí. ¿Los demás están ahí o no? BBC, el único que me está escuchando. ¿Los demás están ahí? Sí, profe. Perfecto, gracias. Ya. Entonces estamos operando ahí. Fíjense que no nos vamos a ir a cero como en el otro ejercicio, no nos vamos a cero porque durante la falla no es cero, hay una ecuación. Entonces por eso que comenzamos a cabalgar sobre esta curva. ¿En algún minuto se despeja la falla? ¿Volvemos a la ecuación que estaba antes? No, no volvemos a la ecuación que estaba antes, sino que la que está después de la falla. Entonces seguimos cabalgando sobre acá. Y aquí entonces vemos cuáles son las áreas. Potencia mecánica está aquí, así que el área 1 será esto y el área 2 será esta otro. Y entonces hay que hacer las integrales. Integral entre esta y esta para el área 1 y para el área 2 entre este y este que tengo acá para el área 2 con las ecuaciones respectivas. ¿Ya? Así que con eso reemplazo las ecuaciones, aquí está el reemplazo de las ecuaciones, etcétera, aquí está el delta sub 0. Otra cosa, fíjense que el delta sub 0, ese que tengo ahí, ¿ya? No puedo calcular este que tengo aquí, el delta máximo, en función al delta sub 0, porque son ecuaciones distintas. No se vayan a equivocar en eso. Este delta máximo se saca igualando la ecuación de después,
el 1.5 seno de ángulo delta lo igualo a 1. Y de aquí despejo el delta. Pero el delta que me va a dar, recuerden que es, lo voy a poner con rojo aquí, el delta que me va a dar al hacer esto que tengo aquí, me va a dar este numerito. Recuerden que las calculadoras dan ese numerito. Así que 180 menos ese, con ese ustedes van a obtener ese número que está ahí. ¿Ya? Y eso es lo que está escrito aquí. Eso es lo que está escrito ahí. Arco seno de 1, 1,5. 1 dividido en el 1,5 que tengo ahí, arco seno de eso, es lo que está escrito ahí, 180 menos eso, y aquí pasa radianes, porque ya les dije que hay que operar en los radianes. Y se mete en la ecuación, entonces nos da cuál es el ángulo crítico. Para determinar el tiempo crítico no puedo determinar, no puedo hacer esta ecuación que está aquí, ¿eh? Disculpen que vuelva tan atrás, pero no puedo ocupar esta ecuación para determinar el tiempo crítico, esta que tengo aquí, perdón, esa. Porque esta ecuación está hecha para este problema, que no es lo mismo que este otro problema que está acá. Ya, que está aquí. Ya. Aquí hay otro ejemplo, salió del Hadith Sadat. Bueno, ese fue el repaso, ¿ah? Este es un repaso para aquellos que entonces no han entendido bien. ¿Sí entendió de qué se trata esto? ¿De qué se trata este problema de la estabilidad? La materia está lista desde la clase anterior, así que aquí solamente hay más ejercicios. ¿Pero todos entienden? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Me dice BBC. ¿Se entiende, profe? Me dice PS. Ahí tengo a Sebastián intentando entrar. Vamos. Ya. ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Gracias. Gracias, Matías. Oye, veamos este problema que tenemos acá. Veamos este problema que está. Dice un generador sincrónico de 60 Hz que tiene una inercia de 5 MJ por MVA, que tiene una reactancia en eje directo de 0,3 en por unidad, está conectado a un bus infinito a través de una reactancia puramente reactiva, como se muestra en la figura. La reactancia está marcada en el diagrama en un sistema en base común. El generador está entregando potencia, una potencia real de 0,8, miren, por unidad, y una potencia reactiva de 0,074 por unidad a una barra infinita con un voltaje de 1 en por unidad. Así que ahí están todos los datos. Tengo la reactancia del generador, del transformador, de las líneas, la tensión en la barra infinita. Así que, fíjense que me están dando la potencia activa y reactiva. ¿Para qué me están dando? Para que yo pueda determinar primero la tensión interna. Dice la pregunta A, una falla trifásica temporal ocurre en el bus de salida, que está en el punto F, aquí está, en el bus de salida, que está en el punto F, cuando la falla es aclarada, ambas líneas siguen intactas. Fíjense que ahí hay una condición. Dice, se detecta la falla, y cuando la falla es liberada, ambas líneas siguen intactas. Es decir, no es como este problema que estaba aquí, donde la línea dejó de participar. Acá me dice, ambas líneas quedan intactas. Entonces, y en la pregunta B, ocurre la misma falla, pero en la mitad de una de las líneas, aquí. Entonces, la pregunta B es exactamente igual que esta que teníamos aquí. ¿Ya? Pero la pregunta A es distinta. Es aquí. ¿Ya? Es aquí. Fíjense que la falla que está aquí es lo mismo que yo la dibujé ahí. Eso lo conversamos el otro día cuando veíamos el tema de los cortocircuitos. Ya vamos al primer problema. Entonces, lo primero es determinar la tensión interna. ¿Ya? Entonces, tengo la potencia, me dan, tengo el voltaje, con esto tengo la corriente, tengo la reactancia equivalente, y por lo tanto la tensión interna va a ser la tensión en los terminales por la corriente y la reactancia interna, así que aquí tengo mi tensión. No le vamos a dar vuelta, por más vuelta, porque no es más que teoría de circuito 1. ¿Cuál es la ecuación potencia-ángulo antes de que ocurra la falla? Tensión interna, ahí está, tensión en los terminales, 1, y la reactancia equivalente. Incluso miremos la reactancia equivalente, miren, 0,3 con 0,3, 0,15 el paralelo, más 0,2, 0,25, 0,35, y más 0,3, 0,65. Así que de ahí salió este 0,65 que está ahí. Ya, ¿alguna pregunta con la potencia, la ecuación potencia-ángulo? 1.8 seno del ángulo delta antes de la falla. ¿Se entendió cómo se calculó?
Gracias, Brian. ¿Los demás, todo bien? Sí, me dice Matías. Perfecto. Ya, ahí tenemos la ecuación potencial. Fíjense que al ocurrir la falla aquí en F, que es lo mismo que esté en este punto, pregunta, ¿circula energía desde la máquina? Voy a borrar aquí para que se vea bien. Borrar. Aquí. A la falla está aquí, que es lo mismo que esté aquí. ¿Circula energía desde E hasta la barra infinita cuando está ahí la falla? Yo sé que me van a decir que no. BBC rápidamente sabía lo que le iba a preguntar, así que me dijo que no. No, pues porque toda la energía está cayendo así. Entonces fíjense que en este ejemplo, pregunta A, lo que me están diciendo es que la ecuación potencia-ángulo durante la falla es cero. Ustedes me van a decir, profe, pero entonces ese problema es el mismo que me explicó aquí. Por supuesto. Antes, durante, cero. Y fíjense que el ejercicio después lo dice aquí, lo dice. Cuando la falla está aclarada, ambas líneas siguen intactas. Es decir, se resolvió este problema de la falla, voy a borrar aquí, clic, 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 se resolvió y después volvimos al sistema original. Entonces, este ejercicio es exactamente igual que el primero que vimos aquí en este problema. Tengo antes y tengo durantes y tengo después, que es la misma. Entonces, la ecuación potencia-ángulo de nuevo, estoy operando aquí en este punto, ¿con qué ángulo? Con ese que tengo ahí. Chic, cae, avanza, sube, esta área A1 tiene que ser igual a esta área 2. Profe, y aquí entonces puedo ocupar las ecuaciones que están aquí, aquí, por supuesto. Aquí sí son aplicables todas estas ecuaciones que están aquí hechas. Mi recomendación es que ustedes no ocupen estas ecuaciones, sino que hagan las integrales, suelten la mano con eso. Hagan las integrales que son las respectivas. Ya, pues así que seguramente ustedes van a decir, ya, saltémonos este ejercicio, profe, porque ya sé cómo se resuelve. Vamos a otro. Pero miren, aquí están las ecuaciones. Aquí están. El ángulo sale aquí en radianes. Calculo el ángulo crítico y podría yo entonces ocupar la ecuación del tiempo crítico. ¿Qué quiere decir este tiempo crítico? Que como máximo 1.8, aquí tengo el ángulo crítico, a ver, el ángulo crítico es 1.48 radianes. Así que aquí tengo el 1.48, ahí el ángulo crítico, y el tiempo máximo es de 0.26 segundos. Eso quiere decir que si yo, a la luz de la pregunta que me hacía, ya no se me olvidó, pero espérate, esto está fácil porque yo subo hacia arriba, y me lo preguntó aquí BBC. Entonces, BBC aquí, si yo despejo esta falla antes de los, espérate, ahí, de los 0.26 segundos, lo hago a los 0.20 segundos, ¿qué va a suceder si yo lo hago a los 0.20 segundos? Voy a venir aquí, y de repente 0.20, voy a despejar. Eso quiere decir que esta área que está aquí va a ser menor a toda esta área que tengo disponible, que tengo acá para poder desacelerarlo. Así que seguramente lo que va a suceder en este ejemplo es que, voy a borrar de nuevo aquí, clic, cuando yo tenga este tipo de falla, va a caer despejo antes, va a llegar por aquí, este viejo, y se va a empezar a devolver. Se va a empezar a devolver y va a empezar a hacer hasta que finalmente va a caer aquí. Pregunta de PS, profe, ¿el diseño de los sistemas en estos ejercicios es similar siempre? Sí, porque estamos hablando de la introducción a la estabilidad. La estabilidad es mucho más compleja porque aquí estamos analizando una máquina contra el sistema, pero pueden haber múltiples máquinas. Fíjense que porque para determinar el tiempo crítico en este tipo de ejercicios, en este que está aquí, es bastante más complejo y se hace con métodos iterativos, métodos que nosotros no vemos. Aquí estamos analizando fallas trifásicas, simétricas, no estamos analizando otro tipo de fallas, porque es bastante más complejo poder ver qué es lo que está sucediendo con todo el sistema, no solamente con una máquina. En este caso, una máquina gran red, una máquina, el gran sistema eléctrico de potencia, aquí. Esto es gigantesco. Entonces, por lo tanto, tiene la espalda para hacer lo que a él se le antoje respecto de absorber o entregar potencia. Entonces, por eso que esto, PS, estamos hablando solamente de unas pinceladas respecto de este tema que es bastante más complejo, pero esto de alguna manera los hace a ustedes entender y comprender cómo se trabaja con este tipo de sistemas. Miren, vamos a la pregunta B de este mismo problema.
En este mismo dice que la falla ocurre a mitad de la línea. A mitad de la línea, entonces ustedes me van a decir, profe, de nuevo, no hagamos este ejercicio porque de nuevo es esto mismo que está aquí. Antes, durante, aquí y después. ¿Ya? Porque veamos que aquí dice el enunciado, ¿sí? La falla es aclarada y la línea fallada quedó aislada. Es decir, si aquí está la falla, esta después desapareció porque estos dos elementos de protección operaron. ¿Ya? Entonces, aquí, durante la falla, hay energía que se empieza a traspasar hacia la barra infinita, porque aquí está la falla. Hay una parte de energía que se va a la falla y la otra parte. Así que durante la falla, la energía no es cero. Así que se hace exactamente igual. Vamos aquí. Antes de que ocurra la falla, la ecuación potencia-ángulo es la misma. Así que para este ejercicio, todo este desarrollo que está aquí nos sirve y se mantiene. Antes, perfecto. Durante ya no es cero. Durantes, tenemos aquí delta estrella, buscamos la ecuación que está en paralelo, lo tenemos ahí, y tenemos nuestra ecuación potencia-ángulo durante la falla. Y después lo mismo, la falla es aclarada, cuando la falla es aclarada, entonces ahora quedamos con, voy a volver atrás para que veamos los datos, aquí voy a borrar, a mí me gusta esto de aquí de lo virtual, porque esto mismo, hacerlo en el pizarrón, es más complicado. Pero bueno, así que esta línea ya no está, así que tengo 0,3 más 0,205 y más esta 0,3 me da 0,8. Así que después de la falla, la reactancia que hay entre E y B es 0,8. Vamos a ver, ahí está, 0,8. Así que aquí tengo mi ecuación potencia-ángulo después. Al igual que en el caso anterior, estábamos operando aquí. Oye, fíjense en esto, ¿ah? Fíjense en esto. La potencia mecánica no era 1, era 0,8. ¿De dónde salió, profesor? Yo aquí me hago las preguntas que ustedes seguramente en clase me estarían haciendo, ahora no la quieren hacer. O porque no tienen micrófono, o algunos quizás están desde el celular, es más difícil escribir. Aquí lo dice, 0,8, 0,8. Recuerden que dice que es la potencia que está entregando el generador. Y en ese punto está todo en sincronismo. Eso quiere decir que la potencia mecánica entonces es 0,8. Y es por eso que aquí aparece aquí 0,8. Ya, pues así que ahí este ángulo lo conocíamos, queremos saber el ángulo crítico, ahí está. Recuerden que esta figurita del ángulo crítico, ahí no se vayan a confundir con la figurita. Uno puede decir, oiga, profe, mire, inmediatamente el área 1 es mayor que el área 2. Esto no es cuestión de apreciación, ¿ya? Sino de matemática. Así que no importa cómo ustedes lo dibujen, tienen que hacer lo importante, es la integración que tienen que hacer. En este caso, área 1, P sub m menos esta ecuación, la integral entre el delta sub 0 y el delta crítico. Y el área 2, que es la que tengo acá, es la ecuación después de la falla, menos P sub m entre el ángulo máximo y el ángulo crítico. Y recuerden, el ángulo máximo, aquí está, se calcula aquí, que es con la ecuación después de la falla. Después de la falla, la ecuación era 1,465 igual a 0,8. No se vayan a confundir ahí, no siempre es 1. Generalmente 1, pero no siempre. Por eso que aquí dice 0,8 dividido en 1,45, arco coseno, 180 menos, y después se pasa radianes. Eso es lo que se reemplaza de nuevo en la ecuación. Profesor, y en esta ecuación, entonces, o sea, en este tipo de problemas podemos ocupar las mismas integrales que están aquí. Claro, exactamente. Pueden ocupar las mismas integrales que están aquí. Les sirve. De nuevo, hagan los ejercicios primero haciendo las integrales. ¿Ya? Y aquí, entonces, una vez que está aquí, aquí, entonces uno determina el ángulo crítico. ¿Ya? Miren, este es el ejercicio extra que yo les dije a ustedes durante clase. Les dije, típicamente hay tres tipos de ejercicios. El primer tipo de ejercicios es el ejercicio donde la potencia eléctrica durante la falla se me va a cero, que es el A de este que tenemos aquí, el A. El segundo tipo de ejercicio es cuando no toda la energía se va a la falla, sino que algo sigue pasando. ¿Cuánto de ese algo? No lo sé, y va a depender de la estructura de la figura. Fíjense que aquí está esta estructura, pero podría yo hacerle otra estructura, algo más compleja. Ese es el segundo tipo de ejercicio.
El tercer tipo de ejercicio es este que yo se lo voy a dejar enunciado aquí, que está resuelto en el Hadith-Sadat, está resuelto en el Chaum de máquinas de potencia, está resuelto, creo que en el Stevenson-Grenker no está resuelto. En el Stevenson-Grenker no está resuelto, pero en el Hadith-Sadat, en el Chaum, en el Gómez Expósito, hay otro más, el Glover también está resuelto en el Glover. Todos esos libros están en bibliotecas, ¿ya? En biblioteca. Recuerden que el único libro que tenemos digitalizado es el Stevenson y el Luis María, bueno, María Checa, no, ay, eh, el que le nombré primero, el Hadith-Sadat, está en el Hadith-Sadat, está resuelto, y este ejercicio lo que tiene es, no es más complejo que el otro, pero es distinto. ¿Ah? Este ejercicio dice, mire, usted tiene un sistema funcionando en sincronismo, con una ecuación potencia-ángulo, que seguramente hay que calcularlo igual que se calcularon las otras. Y estamos operando un cierto valor de potencia mecánica, ahí está, y estamos con este ángulo delta sub 0 operando, ahí estoy operando. Y en un minuto, en un instante dado, la potencia mecánica, por ejemplo, en este caso, aumenta. Oye, ¿por qué podría cambiar la potencia mecánica desde un P sub 0m a un P sub m? Oye, porque a lo mejor se abrieron las compuertas y hay más potencia, hay más agua cayendo sobre la turbina. Entonces la pregunta ahí sería, en ese caso, oye, ¿en cuánto se puede incrementar la potencia mecánica para que el sistema no pierda sincronismo? Entonces lo que pasa es que la potencia mecánica pasa de esta línea que tengo aquí, va a pasar a esta línea que voy a tener acá, la potencia mecánica. Y lo que a mí me están pidiendo es este delta que tengo aquí, este delta P. ¿Cuánto puedo incrementar la potencia mecánica? Fíjense que cuando pasa eso, potencia mecánica menos potencia eléctrica igual potencia acelerante. Fíjense que en el área 1 lo que está sucediendo es una aceleración, porque la potencia mecánica es mayor a la eléctrica. La eléctrica estaba aquí en la curva, acuérdense, aquí en la curva. Entonces en esa área 1 yo estoy acelerando la máquina. Y en la área 2, la potencia mecánica, eléctrica, perdón, es mayor a la mecánica. Ahí la estoy desacelerando la máquina. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que yo necesito hacer es, me están preguntando cuánto es lo máximo. Y como me están preguntando cuánto es lo máximo, me están diciendo, bueno, iguale el área 1 con el área 2, para que usted determine ese delta 1 que tengo ahí. Porque si ustedes determinan el delta 1 o el delta máximo, van a poder determinar y lo igualan a la ecuación potencia-ángulo, a la que tengo aquí, van a poder determinar cuánto vale ese P sub m, que es la pregunta que están haciendo. Bueno, aquí está la ecuación propiamente tal. ¿Eh? Aquí está el valor del área 1, aquí está el valor del área 2, y aquí está el desarrollo hecho. Pero les pido que lo hagan, ¿ah? Les pido que lo hagan, ustedes lo resuelvan, le coloquen números en varios libros, porque es lo que yo necesito que ustedes trabajen en casa. Supone que hay créditos de trabajo en el aula, que es lo que estamos haciendo ahora, más otros donde ustedes tienen que trabajar. Ya les he expuesto de qué se trata, les he explicado este problema, está en la ecuación aquí, lo único que ustedes tienen que hacer es colocarle los números para que puedan soltar la mano con este tipo de ejercicios y de ejemplos, ¿ya? De ejercicios y de ejemplos. En este caso, de nuevo, podríamos tener áreas acelerantes o áreas desacelerantes en este tipo de problemas. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Se entiende este problema? ¿Se cayeron? ¿Están ahí? Sí, me dice Matías. Perfecto, perfecto. Lo demás también se entiende. Perfecto. Ya, estupendo. Bueno, la clase la vamos a dejar hasta aquí. No hay más tipos de ejercicio. A ver, tipos de ejercicio ustedes me dicen. Ya les mencioné potencia eléctrica durante la falla igual a 0, potencia eléctrica durante la falla que no sea igual a 0, y potencias donde yo pudiese determinar qué le pasa al sistema cuando aumento, mira, incluso podría ser al revés, ¿ah? Cuando aumento la carga, ahí el P sub E podría cambiar. Así que, pero es lo mismo, conceptualmente es lo mismo que
este tipo de ejercicio, PSUM o PSUE. Tengo una pregunta de BBC. Dice, profe, y si no tengo PSUM, ¿cómo entrengo los ángulos máximos? Porque es una igualdad de ecuaciones BBC, es una igualdad de ecuaciones. Lo que tú tienes, lo que tú tienes en este caso son los valores de los delta, los valores de P sub M en función de la ecuación seno. Fíjense que andamos buscando los deltas máximos y los deltas 1, con cualquiera de los dos puede trabajar. Y P sub M puede ser escrito en términos de esta misma ecuación. Está aquí escrito, mira. Espérate, déjame borrar aquí un poquito porque quizás eso no te hizo ver la ecuación que teníamos aquí. Déjame borrar esto. Déjame borrarlo. Mira, aquí está. P sub M, aquí está. P sub M está escrito en función de un P máximo seno del ángulo máximo, que es justo el ángulo que también andamos buscando. Entonces, con eso uno se ahorra la siguiente ecuación. Ahí aparece la otra ecuación que necesitas para la cantidad de variables que están sin visualizar. Porque recuerda que delta 1 está asociado a delta máximo y cualquiera de los dos asociado a P sub M. Por simetría, ahí. S en función a S, y es lo mismo que evaluar en valor de P sub. Ahí sí, BBC. Perfecto. Por eso les digo que hay que hacerlo. Hay algunos otros problemas que en el Chaum hay uno donde te hablan de proporcionalidades. Te dicen, miren, cuando antes de la falla te dan todos los datos, así que uno puede calcular la ecuación potencia-ángulo antes de la falla. Y te dicen, durante la falla, la ecuación potencia-ángulo se redujo en un 30%. Entonces, si tú tenías la ecuación potencia-ángulo, voy a inventar 2.1 seno de ángulo delta, esto es antes, y que durante la falla, no te dan dónde está la falla, ni te dan el resto de los datos, te dicen es un 30% de lo que había antes, es que entonces todo esto hay que multiplicarlo por 0,3. Ya. Y te dicen, y después de la falla, el sistema quedó operando un 70% del anterior. No me acuerdo si son esos los números que aparecen en el ejercicio, pero da lo mismo. Entonces, 0.7 por 2.1. ¿Ya? Entonces ahí uno no necesariamente tiene los valores numéricos, y hay que hacerlo en términos de proporciones. Pero aquellos que se acostumbran a hacer las integrales y no quedarse con la ecuación, les es muy fácil resolverlo porque se hace en términos de proporcionalidades nomás. Así que es lo mismo que aquí se puede resolver. Típicamente uno lo hacía anteriormente, buscaba ese tipo de ejercicios porque no todos los estudiantes tenían calculadoras que podían hacer integrales, ¿ya? Porque este mismo tipo de ecuaciones, uno las coloca en una de las calculadoras más sofisticadas y resuelve la igualdad, aunque tenga integrales. Entonces uno por eso que, de tal forma de emparejar la cancha, hacía algunas variables. Hoy en día las ecuaciones incluso lo hacen con ¿cómo se llama? Con variables. Pero conceptualmente es eso. Áreas donde se entrega aceleración, donde tengo más potencia mecánica que eléctrica, y en otras instancias donde tengo más potencia eléctrica, según la ecuación potencia-ángulo, que mecánica, y tengo ecuaciones desacelerantes. Entonces. Bueno, la próxima clase vamos a ya avanzar con el siguiente capítulo. Les recuerdo que en la última prueba, que ya no me acuerdo cuándo está programado, lo voy a revisar ahí en el aula, lo que va a entrar es fallas asimétricas, seguramente un problema de estabilidad y seguramente un problema de despacho, que es lo que comenzamos a ver en nuestra clase del día miércoles. Esperemos que el miércoles podamos hacer nuestra clase de manera presencial, y si no, volvemos a nuestra clase virtual. Va a quedar grabada, disponible para ustedes. He recibido algunos correos que no he alcanzado a contestarlo, respecto de volver a subir las clases del año pasado, pero esas clases se perdieron, se borraron, no están. Lo que yo tenía en las anteriores, pero conceptualmente las materias son exactamente las mismas. Así es que el resto de las clases que vayamos haciendo de manera virtual van a quedar disponibles para todos aquellos que quieran repasarla, para aquellos compañeros que no tienen la posibilidad de conectarse justamente a esta hora a la clase y la quieran repasar
después en clase, en el mismo repositorio que estamos trabajando, así que no hay cambio respecto a eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Estoy mirando el chat, todo claro, me dice BBC, los demás. Hasta ahora nada, profe. Bueno, todo bien, me dice Matías. Perfecto, bueno, nos encontramos en la próxima clase. Respecto de sus votaciones, yo solamente les quiero decir que los invito a participar de sus votaciones. Lo ideal es que las decisiones que ustedes tomen como estudiantes, como federación, como centro de alumnos, las hagan con la mayor cantidad de estudiantes, porque eso valida de mejor manera las decisiones que van tomando. Así que yo solamente invitarlos a participar de las actividades que ustedes tengan como estudiantes y desde el punto de vista de profesor, que vayan haciendo ejercicios, que vayan revisando la literatura, no hay más ejercicios que esto, y cualquier duda me escriben a mi correo, no olviden colocarle en el subject EIE 436, pregunta sobre, le colocan ahí estabilidad, me pueden hacer un desarrollo, varios ya lo han hecho, me escriben y yo lo más rápido que pueda les voy a ir contestando para resolver cualquier duda. Un gusto haberlos escuchado a algunos, leído a otros y más nada. Que estén muy bien, nos encontramos el miércoles por aquí o en clases. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Luego, profe, cuídese. Chao, chao.